reveladas 12 estrategias increíbles para ser considerado un lujo y no una opción común. La vida de Joaquín no era más que un constante tira y afloja entre lo que quería ser y lo que el mundo le decía que debía ser. Cada mañana, al salir de su apartamento en esa vibrante colonia de Ciudad de México, sus pasos resonaban con el eco de las risas y los olores tentadores de la comida callejera. Sin embargo, las sonrisas se tornaban en muecas de juicio al entrar en la oficina. Allí, su presencia era solo un recordatorio de que no todos los caminos llevan a la cima. Con su pasión por la ingeniería y la innovación, Joaquín soñaba con cambiar su realidad, pero se debatía en un mar de desdén, sintiéndose siempre en deuda y siempre fuera de lugar. El peso del legado familiar lo aplastaba. La imagen de su madre, agotada de coser a mano prendas que nunca verían la luz de las pasarelas de moda, y su padre, trabajando horas interminables de construcción, lo perseguía incluso en las noches más tranquilas. A menudo se encontraba en la encrucijada de cuestionar: ¿será que este esfuerzo valdrá la pena? La lucha era interna y solitaria. Su voz se ahogaba entre los murmullos de un entorno que privilegiaba a los bien nacidos. ¿Cómo podía ser considerado un lujo cuando apenas lograba ser visto como una opción común? La llamada que recibió aquella tarde cambió todo. Su madre había sufrido una crisis de salud, y el mundo que pensaba conocer se convirtió en una espiral de miedo y desesperación. La sala del hospital le parecía un túnel oscuro. Cada mirada a su madre, postrada en esa cama blanca, le recordaba cuán frágil era la vida y cuán grande el sacrificio. Yo debo hacer algo, pensaba, mientras la angustia le punzaba el pecho. Con el corazón en un puño, llegó a casa decidido a honrar a sus padres. Fue entonces cuando conoció a don Alberto, un ingeniero retirado que abrió ante él un abanico de posibilidades. Pero la confianza era un lujo que Joaquín no podía permitirse. La sombra de su pasado lo acechaba. ¿Qué le hacía pensar que podía sobresalir entre aquellos que lo veían por debajo del hombro? La duda era un eco constante, resonando en su mente mientras exploraba las viejas ideas de su nuevo mentor. ¿Era realmente su proyecto capaz de cambiar su destino? Con el tiempo, la tensión y la presión aumentaron. El proyecto que ambicionaba vio la luz con grandes dificultades. La oposición de desarrolladores inmobiliarios amenazaba su existencia, llevándolo al borde del colapso emocional. Se había convertido en una lucha personal, pero también era un grito ahogado de resistencia ante un sistema que constantemente marginaba personas como él. Sí, tengo que hacer esto, se decía. Sin embargo, el miedo a fracasar lo consumía. Al acercarse a la fecha de la competencia tecnológica, un nuevo demonio apareció. El terror a lo desconocido lo dejaba paralizado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada segundo que pasaba, la angustia se intensificaba. ¿Sería Joaquín capaz de transformar su vida en la historia que siempre había deseado contar? Las imágenes de sus padres lo alentaban, pero la presión de actuar lo sumía en la incertidumbre. En su mente, una pregunta resonaba, como un tambor en medio de la tormenta. ¿Sería suficiente su esfuerzo para ser reconocido? Con su futuro y el de su madre pendiendo de un hilo, Joaquín se enfrentó a la noche más oscura de su vida, dejando abierta la puerta a un nuevo día que prometía ser crucial. La luz del amanecer penetraba débilmente a través de las cortinas de la habitación de Joaquín. Con cada rayo que cruzaba el espacio, se sentía un poco más en paz. Había tomado la decisión de levantarse de la cama,
y dar un paso hacia lo desconocido. Sabiendo que su futuro dependía de los siguientes días y del proyecto que tanto esfuerzo le había costado, apretó los puños y se recordó a sí mismo que el miedo era solo una sombra que debía aprender a dominar. El camino hacia la oficina estaba lleno de dudas. Pero hoy, Joaquín optó por no dejarse llevar por la negatividad que a menudo ensombrecía su mente. En lugar de enfocarse en lo que podía salir mal en la competencia, decidió concentrarse en todo lo que podía lograr. Visualizó su proyecto, la forma en la que podía revolucionar el sector, y esa imagen se convirtió en su motor. Mientras camina, se sintió invadido por una mezcla de adrenalina y determinación. Su madre necesitaba que él triunfara, y eso se había transformado en un propósito inquebrantable. Al llegar a la oficina, Joaquín decidió que no presentaría su idea a cualquiera. Necesitaba asegurar que su presentación fuera impecable, así que se sentó en una esquina de la cafetería, un lugar más tranquilo que la vorágine de cubículos de la empresa. Con su laptop frente a él, empezó a bosquejar todo lo que podría diferenciar su innovación de cualquier otra. Cada palabra, cada imagen, cada dato, fue colocado con precisión. A medida que se sumergía en su trabajo, encontró en la rutina una forma de alejar el temor hacia la competencia. La preparación se transformó en su refugio. Al final del día, don Alberto lo había instado a revisar la presentación una y otra vez. Si fallas en convencer a tu audiencia, tienes que ser un lujo en la calidad de tu trabajo, le había dicho. Joaquín se había tomado intenso ese consejo. Con cada revisión, la ansiedad que antes lo paralizaba se convirtió en un desafío que estaba decidido a superar. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía presente. Cada crítica que había recibido antes parecía acecharlo. Recordó las miradas despectivas de colegas que dudaban de su capacidad por su origen humilde. Esa percepción lo había hecho sentir pequeño por mucho tiempo, pero, en lugar de permitir que eso lo dominara, decidió usarlo como combustible. Voy a mostrarles quién soy realmente, pensó, transformando el resentimiento en una fuerza de motivación. Una noche, mientras revisaba la presentación por última vez, su mente divagó hacia el futuro que anhelaba. No solo quería ser apreciado por su trabajo, sino también romper con los estigmas que lo habían acompañado durante años. Ya no quería ser visto como una opción común. Quería ser un lujo en un entorno competitivo. Entonces, su mente comenzó a superar los límites de su idea inicial. Se sintió inspirado por la idea de incorporar soluciones tecnológicas que nadie había considerado antes. Un enfoque ecológico, un producto que beneficie no solo al cliente, sino también al planeta. Sin embargo, esa idea brillante también traía consigo una nueva presión. Cada vez que se acercaba la fecha del evento, Joaquín sentía el tiempo escaparse entre sus dedos. Debería presentar una solución innovadora ante el jurado, y eso significaba que no solo tenía que ser creativo, sino también emocionalmente fuerte y capaz de lidiar con los fracasos que se atrevían a acercarse. Esa noche, cuando se sentó a meditar, Joaquín comprendió que cada paso que daba hacia su sueño era una confrontación con su propia historia. Sabía que debía arriesgarlo todo. Había llegado el momento de enfrentar su propio espejo, de ver la verdad reflejada en él. Podía ser un lujo. Mientras el sol se ocultaba, Joaquín miró a través de la ventana, con una determinación renovada. Su viaje estaba lejos de terminar, y al romper el silencio de su mente, una nueva pregunta se planteó. ¿Sería suficiente para cambiar la narrativa de su vida? Con esa incertidumbre en el aire, estaba listo para confrontar su destino en la competencia, consciente de que el resultado podría ser tanto su mayor triunfo como su mayor temor. La mañana de la competencia llegó, un día que Joaquín había visualizado tantas veces, y la tensión electrificante en el aire era palpable. Se despertó antes de que el sol asomara, sintiéndose como un gladiador a punto de entrar en la arena. La noche anterior, había practicado su discurso una y otra vez, midiendo cada palabra como un metrónomo en su mente. Tenía que ser perfecto. La voz de don Alberto resonaba en su interior como un mantra. No busques ser aceptado,
busca ser inolvidable. Al mirarse al espejo, las canas en sus sienes eran solo reflejos de las batallas libradas. Se recordó que cada cicatriz de inseguridad se había transformado en un distintivo, una medalla que contaba su historia. Esa mañana, Joaquín no se dejó llevar por el pánico a ser juzgado por otros. En cambio, decidió usar esa presión como una palanca para su impulso. Sabía que el verdadero desafío radicaba dentro de sí mismo. Había que conquistar sus propios demonios. A medida que se dirigía al lugar del evento, su mente comenzaba a trazar estrategias. Primero, pensó en cómo iniciar su presentación. La conexión emocional era crucial. Quería resonar en los corazones de su audiencia, no solo en sus mentes. Decidió abrir su discurso con una anécdota sobre cómo había llegado a comprender la importancia de la sostenibilidad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Esa era su historia, un relato personal que evocaba el cambio que él deseaba inspirar. Al llegar, los nervios lo perseguían, pero, aún así, se sentó solo en un rincón. Con la laptop en sus piernas, empezó a revisar la presentación una vez más. Se sintió un poco más confiado al recordar las modificaciones que introdujo. Un enfoque en el diseño que combinaba estética y funcionalidad, con una narrativa que mostraba el impacto positivo de su propuesta. Había tejido su pasión por un futuro más responsable en cada diapositiva. Fue entonces cuando escuchó risas y murmullos provenientes del grupo de competidores. Entre ellos estaba Fernando, un viejo adversario que, para Joaquín, representaba todo aquello que había cuestionado de su propia valía. La arrogancia de Fernando siempre había sido un desafío. En los primeros años de su carrera, había sentido que su éxito era un recordatorio constante de su propia desventaja. Pero esa mañana, sintió que la historia estaba cambiando. En lugar de sentirse intimidado, pensó desapasionadamente que cada comentario sarcástico de Fernando podía servirle como tracción. Con cada pase de diapositivas, Joaquín comenzó a identificar aquellas áreas en las que su competencia carecía de profundidad. No era solo cuestión de datos. Era la falta de conexión emocional y narrativa coherente lo que lo diferenciaba. Mientras los demás hablaban de cifras y estadísticas, él quería hablar de esperanza y cambio. Se dio cuenta de que su fortaleza estaba en su autenticidad. A medida que el evento avanzaba y llegaba su turno, su corazón palpitaba con fuerza. Se acercó al escenario, no solo como un competidor, sino como un representante de un ideal. La voz del moderador resonó y el momento estuvo ahí, suspendido en el tiempo. Joaquín respiró profundo, superando una ola de inseguridades. Se sentó frente a la audiencia, enfrentando a sus críticos y a sí mismo. Hoy les presentaré no solo un proyecto, sino una visión. Empezó, sintiendo cómo el sudor en sus manos se convertía en determinación. Y entonces, entre la presentación y la mirada indiscreta de Fernando en el fondo, se dio cuenta de que el camino no se trataba solo de ganar. Se trataba de abrir la puerta al cambio. La aprehensión estaba siendo reemplazada por un fuego interior que se negaba a dejarlo caer en la sombra de su pasado. Sin embargo, una voz en su cabeza le susurró que no pudo compartir todo lo que había planeado. ¿Qué pasaría si, al final, había un aspecto de su proyecto que había dejado fuera por miedo a ser vulnerable? Así, mientras las luces del escenario brillaban con fuerza, Joaquín, sintiéndose tanto seguro como temeroso, se preparó para desvelar no solo su propuesta, sino una parte de sí mismo que aún no había mostrado. La competencia podía ser el final de un capítulo, o el comienzo de algo mucho más grande. Las luces del escenario iluminaban el rostro de Joaquín como si estuvieran esculpiendo su valentía a golpe de reflejos dorados. A medida que comenzaba a hablar, las palabras fluían de su mente como si llevaran años esperando el momento adecuado para ser pronunciadas. En su interior, una lucha constante se libraba entre el deseo de ser elogiado y la necesidad de ser honesto. Mientras las primeras líneas de su discurso cargaban emoción, un escalofrío le recorrió la espalda al recordar su infancia, los momentos en los que había sentido que sus sueños eran inalcanzables. El lujo no es solo un producto,
Es una experiencia, declaró, sabiendo que esta afirmación sonaba a contradicción en un mundo donde lo superficial solía abarcarlo todo. Pero él quería escribir una nueva narrativa. Su discurso giró hacia la responsabilidad en la industria del lujo, y cómo éste podía ser un motor de cambio hacia un futuro más sostenible. Cada diapositiva que avanzaba era una muestra de su compromiso, no solo con el proyecto, sino con él mismo. La pasión reemplazaba al miedo, y poco a poco, fue sintiendo cómo la audiencia comenzaba a responder. En ese instante, Joaquín recordó las conversaciones con don Alberto sobre la autenticidad como el verdadero lujo. Comenzó a desentrañar su propia historia, la razón por la que había elegido este camino. La primera vez que había entendido el valor de la sostenibilidad había sido al observar a su madre durante una crisis económica. Enterrar ilusiones se había vuelto necesario. Las decisiones que ellos tomaron en aquel entonces eran ahora el motor de su discurso. Lo que he aprendido es que, en el camino hacia el lujo, no podemos olvidar las raíces, prosiguió, sintiendo justo en ese punto cómo las palabras volvían a enredarse con sus emociones. Cuando miró a su alrededor, vio a Fernando mirando con atención, aunque su expresión no delataba nada de crédito. Esa fijación lo llenó de determinación. Transformó el nerviosismo en energía propulsora. Decidido a no permitir que su excompañero le robara el protagonismo, Joaquín elevó su voz y habló con más claridad sobre los 12 pilares que consideraba esenciales para redefinir el lujo: empatía, autenticidad, innovación, sostenibilidad, responsabilidad social, estética, significados profundos, cultura, inclusión, experiencia, conexión y, sobre todo, amor propio. Con cada nuevo concepto expuesto, la reacción del público se tornaba más palpable. Las miradas de los oyentes se iluminaban, alcanzando una conexión más profunda. Se dio cuenta de que había encontrado su motor. No solo quería ganar, anhelaba también dejar una marca indeleble en el corazón de quienes lo escuchaban. Y en eso, se empezó a dar cuenta de la importancia del contexto de cada punto. Como una orquesta, cada estrategia necesitaba un fondo emocional. La historia de su vida no solo se entrelazaba con su trabajo, sino que podía ser una guía para otros. Al llegar a la mitad de su discurso, Joaquín se detuvo, sintiendo el peso de lo que se había revelado. Son tiempos en los que el lujo no puede seguir siendo una opción superficial. Debemos convertirnos en una comunidad que inspire cambios reales, dijo, enfrentándose a sus inseguridades. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada, la honestidad en su superpoder. A medida que el final de su presentación se acercaba, Joaquín se dio cuenta de que no podía dejar fuera su mayor miedo: el temor al fracaso. Aquella voz interna que le había susurrado que no debía mostrar su vulnerabilidad había cavado hondo, pero ya no podía huir de ella. A veces el acto de arriesgarse es en sí mismo un lujo, concluyó, su corazón palpitando mientras se planteaba si el público había captado la esencia de su mensaje. Sin embargo, algo en el aire se había movido. Tras la última diapositiva, mientras él intentaba contener una risa nerviosa, vio a Fernando levantarse, casi imperioso, para intervenir. En ese instante, Joaquín sintió una sacudida. La auténtica batalla apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar las preguntas difíciles que, sin duda, vendrían? ¿Estaba dispuesto a continuar despojándose de las capas de su miedo y a invitarlos a un diálogo sincero? La respuesta que calcularía no solo definiría su futuro en esta competencia, sino también la dirección de su crecimiento personal. Toda su historia, su vulnerabilidad, sus sueños, todo estaba ahora sobre la mesa, y con cada respiración, el nuevo desafío lo empujaba hacia adelante, más allá de sus miedos. La sala se llenó de un murmullo expectante mientras Fernando se erguía, el rostro algo surcado por la impaciencia. Joaquín sintió cómo su estómago se retorcía con la presión de cada mirada sobre él. Enfrentar al excompañero era inminente. Era el último obstáculo que debía superar no solo ante el público, sino también consigo mismo.
Mientras su mente alentaba a mantenerse firme, otra parte de él temía que todo lo que había construido con su discurso se derrumbara como un castillo de naipes. Interesante perspectiva, Joaquín, comenzó Fernando, su tono irónico dejando claro que su intención no era únicamente hacer una pregunta. Pero dime, ¿cuántas de estas ideas sabes realmente llevar a la práctica? Hablar es fácil, pero aplicar lo que predicas, eso es otra historia. Sus palabras cargadas de veneno silencioso resonaron como un eco ahogado en la mente de Joaquín. Lo que era un reto ahora absorbía su atención por completo. Sin embargo, frente a la adversidad, Joaquín sintió como si 5 años de lucha por hacerse un lugar en la industria se concentraran en un solo instante. La voz que antes se invadía de dudas ahora resonaba con un tono firme que, sorprendentemente, no temía. Es cierto, Fernando, las palabras son un primer paso, pero sin acción, son solo aire, respondió, sintiendo que el valentía le proporcionaba claridad. Lo que propongo no es una ideología vacía, sino un compromiso con un cambio real. Estoy aquí para demostrar que estas estrategias son más que retórica. Son la base de un futuro que vale la pena construir. El silencio se apoderó de la sala. Joaquín podía ver rostros que prendían en llamas con una mezcla de sorpresa y admiración. En ese instante, el miedo que había sentido antes se disipó. Comprendió que transformarse significaba aceptar que los cuestionamientos formaban parte del proceso de crecimiento. Era un recordatorio de que la lucha no solo era contra los demás, sino también contra sus propias inseguridades. En el transcurso de la discusión, Fernando lanzó preguntas incisivas, cada una más desafiante que la anterior. Joaquín se sintió como un boxeador entrenado que saboreaba cada golpe, reponiéndose con argumentos sólidos que extraía de su propia vida. Habló de sus experiencias en la pequeña tienda familiar, de cómo cada elección se basa en una historia que tenía el poder de resonar en otros. Una vez más, sus propias raíces se convirtieron en su mayor fortaleza. Finalmente, después de un intercambio agudo, Joaquín sintió que la tormenta se calmaba. La audiencia, ahora no solo atenta, había establecido un vínculo más profundo con su mensaje. Al mirar a Fernando, no solo vio a un adversario, sino a un espejo que reflejaba sus propios miedos y la necesidad de enfrentarlos. Había aprendido a confrontar la crítica sin histeria, a reevaluar su propio discurso a través de las duras preguntas que le lanzaban y, sobre todo, a respaldar sus convicciones con la impasibilidad de quien sabe que la lucha es parte del proceso. Con su corazón aún latiendo con fuerza, Joaquín decidió cerrar el intercambio con algo más que palabras. En cada desafío que enfrentamos, ya sea en nuestras vidas personales o en la industria del lujo, existe una oportunidad de transformar la percepción de lo que es valioso. Se trata de hacer frente a las dudas y convertirlas en un aprendizaje continuo. Mientras la audiencia comenzaba a aplaudir, Joaquín percibió un leve asentimiento de Fernando. Una chispa de respeto quizás. Pero una pequeña voz en su mente le recordó que esto era solo el principio. El desafío inmediato ya no sería solo su combate con Fernando, sino el compromiso de llevar a la práctica sus ideas. ¿Podría realmente concretar su visión? Con su discurso resonando aún en el aire, Joaquín sentía que había abierto una puerta que lo llevaría a un viaje mucho más profundo de autoexploración y crecimiento profesional. Era la oportunidad de manifestar la verdadera esencia del lujo. No se trataba solo de declaraciones oratorias, sino de incorporar cada pilar en su vida diaria. ¿Estaba preparado para enfrentar la realidad que ese camino le deparaba? La respuesta lo impulsaba a explorar nuevas dimensiones de su propia existencia, revelando que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. El bullicio de la sala se desvaneció lentamente mientras Joaquín observaba cómo la atención de los asistentes se centraba en él, como si cada uno de ellos esperara un nuevo capítulo en su discurso. Aunque había ganado la batalla verbal contra Fernando, todavía se encontraba al borde de una nueva lucha, la de implementar sus ideas y convertirlas en acciones coherentes y efectivas. La promesa de un cambio real se posaba sobre sus hombros como un manto pesado,
y lo que antes parecía un sueño ambicioso, ahora se sentía como una responsabilidad urgente y palpable. ¿Qué significa realmente ser un lujo en este contexto?, se cuestionó Joaquín mientras reflexionaba. Sabía que la diferencia no era solo una cuestión de exclusividad, sino de establecer un nuevo estándar que resonara profundamente en su campo. Debía diseñar un plan que incluyera recursos tangibles, estrategias claras y un enfoque personal. Era un momento decisivo donde la intuición y el conocimiento debían unirse para formar un camino claro hacia un futuro más brillante. Pronto, su mente empezó a desglosar cada componente de su visión. El primer paso requería un análisis profundo de su propia práctica. Debía ser honesto consigo mismo. ¿Cómo podía promulgar la autenticidad si no la vivía en su día a día? Decidió que debía integrar sus experiencias personales en su práctica profesional, convirtiendo cada interacción con sus colaboradores en una manifestación de sus ideales. En la semana siguiente, se sentó a revisar su agenda con un renovado vigor. Tomó el desafío de implementar 12 estrategias que habían sido vagamente definidas en su mente. El primer enfoque sería enfocarse en la sostenibilidad como núcleo de sus propuestas. Cada decisión que tomara necesitaría demostrar que la práctica del lujo podía ser responsable y consciente. Este acto no solo lo diferenciaría, sino que también lo alinearía con los valores de una nueva generación de consumidores conscientes. Cada día, Joaquín se comprometió a establecer un objetivo claro para cada estrategia. Química y estética en el proceso creativo, colaboración en lugar de competencia entre colegas, y la representación de la diversidad en su producto. Cada meta específica requería acciones medibles, y eso implicaba un compromiso de seguimiento que había pasado por alto en el pasado. Aún así, había algo liberador en la idea de erradicar esa nebulosa que había rodeado su carrera. La oportunidad de ser un agente de cambio estaba finalmente a su alcance. El camino no fue fácil. Se encontró con desafíos inesperados. Algunos de sus colegas lo miraron con escepticismo, cuestionando si realmente podía llevar a la práctica lo que predicaba. Pero cada argumento en contra se convirtió en una prueba de resistencia, un fuego que avivaba su deseo de probarse a sí mismo y a los demás, que las acciones hablaban más que las palabras. Pronto, esos mismos escépticos notaron el fervor y la pasión detrás de su enfoque, y algunos incluso comenzaron a seguir su ejemplo. La transformación fue tan palpable como dolorosa. Joaquín se encontró lidiando con sus propios temores. Aunque su discurso había calado hondo en la audiencia, la presión de materializar esa idea en el mundo real producía ansiedad. Aún así, esas dudas no podían silenciar su impulso. El enfrentamiento con Fernando había abierto una brecha que ya no podía cerrar. Cada acción que tomara debía reflejar su nueva visión de lujo y autenticidad. Sin embargo, mientras Joaquín se enfocaba en construir su mensaje, algo oscuro empezaba a acecharlo. Una decisión inesperada de la junta directiva de su empresa lo dejó en un estado de incertidumbre. Se planteaban cambios que ponían en riesgo el futuro que tanto había trabajado por establecer. ¿Acaso sus esfuerzos y su compromiso con sus convicciones estarían en la cuerda floja? Cada vez que lidiaba con la presión del día a día, una voz interna le recordaba lo que había aprendido. La lucha por sostener lo que creías valioso nunca es en vano. La batalla estaba lejos de haber terminado, y él estaría preparado para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, ¿cuáles serían las repercusiones de este nuevo revés en su ambiciosa redefinición del lujo? El camino hacia el cambio estaba plagado de incertidumbres. Pero Joaquín se encontraba decidido. Ahora más que nunca sabía que el verdadero lujo no solo residía en el resultado, sino en la perseverancia de la búsqueda. Era consciente de que las pruebas que se avecinaban definirían no solo su carrera, sino también su identidad. ¿Sería capaz de enfrentar la próxima crisis cuando se presentara? ¿O sería esta la prueba definitiva que pondría fin a su sueño? La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. Joaquín se sentó cada mañana en la misma mesa de su oficina, rodeado de papeles, notas y un par de diagramas que trazaban su ambiciosa estrategia.
La presión lo empujaba hacia adelante, pero también lo amenazaba con descarrilarlo. A medida que su determinación crecía, sus dudas se multiplicaban, como sombras oscilantes que parecían burlarse de su impulso. El primer marco que abordó fue la sostenibilidad. Después de varias horas de investigación, formuló una lista de proveedores que cumplían con sus exigencias y reflejaban su nueva visión. Sin embargo, el primer contacto fue desalentador. La empresa que había considerado un pilar para su proyecto rechazó su propuesta con una frialdad que lo golpeó en el estómago. La cifra que había propuesto para un acuerdo no generó el entusiasmo esperado, y eso lo llevó a un cruce de caminos. ¿Debía seguir buscando validación externa o confiar en su instinto? Esa noche, Joaquín se quedó despierto en su cama, revisando mentalmente los pasos que había dado. Recordó lo que le había enseñado su abuelo sobre la perseverancia. A veces el camino más difícil es el único que vale la pena. Resonaba en su cabeza. Se levantó decidido a cambiar su aproximación. La autenticidad y la pasión que destilaba su visión deberían ser suficientes para atraer a quienes realmente conectan con lo que él representaba. A la mañana siguiente, inició la segunda fase de su plan: construir colaboraciones verdaderas. Comenzó a acercarse a aquellos colegas que anteriormente le habían mostrado escepticismo. Se sentó cara a cara con cada uno de ellos, compartiendo su visión y escuchándolos atentamente. Así, empezó un proceso de transformación relacional. El primer resultado fue inesperado. Un colega, antes renuente, mostró interés en unirse a su causa, aportando ideas innovadoras que hasta ese momento habían permanecido ocultas. Joaquín se dio cuenta de que la verdadera fuerza no solo podía venir de él, sino del enriquecimiento que otros podían aportar. Aquellas conversaciones se convirtieron en fuentes de energía renovada que efervescían en su entorno, pero la verdadera prueba llegó cuando la junta directiva convocó una reunión extraordinaria. Los rumores sobre posibles despidos y reestructuraciones se esparcían, y un aire de desconfianza comenzó a invadir la oficina. En aquel encuentro, Joaquín fue el primero en hablar. En un momento de valentía, expuso los beneficios de su proyecto, defendiendo su visión con fervor. Las miradas escépticas de algunos miembros comenzaron a transformarse en interés, aunque no todos estaban convencidos. Sin embargo, una voz lo interrumpió. Fernando, quien había estado en la sombra, listo para desacreditarlo. ¿Por qué deberíamos apostar por algo tan incierto como tu idea de lujo?, cuestionó. Risas nerviosas resonaron en la sala. Este ataque lo atravesó como una daga. Joaquín sintió su mente girar en una búsqueda desesperada por respuestas. Se percató de que, más que demostrar su valor, necesitaba también reconocer la vulnerabilidad de su propuesta. Era un riesgo, sí, pero los mayores avances estaban tejidos en el seno de la incertidumbre. Su respuesta, inmediata y sincera, fluía con la fuerza de sus convicciones. El lujo no es solo un producto, es una experiencia que transforma. Mis ideas están forjadas en la necesidad del cambio, porque eso es lo que nos permite resonar con el futuro que se nos presenta. Y no puedo hacerlo solo. Estoy aquí para que todos seamos parte de este viaje. Al finalizar la presentación, Joaquín enfrentó una mezcla de expresiones en la sala. Algunos se mostraban intrigados, otros alcanzaban a esbozar sonrisas tímidas, pero sintió que había encendido una chispa. El camino siguió lleno de obstáculos, algunos incluso más grandes que las dudas que había enfrentado hasta ahora. La reunión resonó en su mente días después, mientras se preguntaba si realmente había dejado una impresión duradera. ¿Habría logrado mover la balanza a su favor? ¿O simplemente había sembrado más desconfianza? Una noche, mientras revisaba sus notas en un café, sintió un profundo desasosiego. Había desafiado a la corriente, sí, pero su futuro seguía en juego. Su teléfono vibró interrumpiendo su concentración. Un mensaje inesperado le llegó de un antiguo cliente, quien se había visto afectado por las inminentes decisiones de la junta. Su texto, escueto pero inquietante, les dejaba claro que su lealtad estaba en juego.
El temor de perder todo por lo que había luchado se apoderó de él, y una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender sus convicciones? Mientras contemplaba su próxima acción, Joaquín sintió que se acercaba a un punto de no retorno. La tensión se acumulaba, y sabiendo que cada paso podría marcar la diferencia, supo que debía actuar inmediatamente. Las decisiones que se avecinaban configuraban no solo el presente, sino el futuro de su ambicioso sueño, y Joaquín estaba a punto de descubrir qué tan firme era su propio compromiso. Con esa incertidumbre en el aire, la historia continuaba desenvuelta ante él. Joaquín se levantó de un salto, su mente agitada por las palabras del mensaje. La responsabilidad que sentía en esos momentos lo invadía como una ola imparable. Se dio cuenta de que no podía dejarse llevar por el miedo. Tenía que actuar, pero ¿cómo hacerlo de manera efectiva? Después de una breve meditación para calmar su ansiedad, sus ojos se posaron nuevamente en sus notas. Debía encontrar una estrategia que reforzara su propuesta. Se propuso organizar un pequeño encuentro en su oficina con sus colegas más afines. No eran muchos, pero su lealtad y apoyo eran invaluables. Tomó su teléfono y con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, envió invitaciones para una reunión al día siguiente. Se sintió aliviado al recibir respuestas positivas. Sus aliados estaban dispuestos a ayudarlo a dar un paso más hacia la cristalización de su visión. Aquella noche, Joaquín se sumergió en un frenético repaso de sus investigaciones, buscando ejemplos de marcas y productos que habían madurado más allá del nivel ordinario. Necesitaba un concepto central que encapsulara lo que quería presentar, un núcleo de autenticidad que generara un impacto duradero. Su atención se centró en la idea de la exclusividad como motor de la experiencia de lujo, y eso se tradujo en un nuevo enfoque para su discurso. El lujo debía tener una historia que conectara emocionalmente con las personas. Al día siguiente, Joaquín llegó a su oficina antes de que comenzara la reunión. Con las notas bien organizadas, se sentó en la mesa y comenzó a revisar mentalmente cada uno de los puntos clave que quería compartir. Se dio cuenta de que, en lugar de solo ofrecer un producto, lo que buscaba era crear una comunidad de aficionados a lo que representaba. Cuando entraron sus colegas, el aire estaba cargado de expectativas. Joaquín respiró profundo y compartió su propuesta. Utilizó los elementos que había recogido, pero no solo expuso ideas. También invitó a cada uno de ellos a narrar sus propias visiones relacionadas al lujo, fomentando un diálogo que enriqueciera la propuesta. Vio que las mentes se iluminaban y las respuestas eran fluidas. Las contribuciones se entrelazaban, creando un tapiz vibrante de ideas que superaban sus propias expectativas. Al cerrar la reunión, Joaquín sintió que había logrado algo significativo. Su equipo no solo había aceptado su propuesta, sino que había contribuido a ella. Había reforzado su astronauta interior, esa capacidad de lanzarse hacia lo desconocido y aterrizar no solo con una idea, sino con un conjunto sólido que evocaba convivencia y colaboración. Sin embargo, mientras celebraban el encuentro, Joaquín se percató de que las tensiones externas continuaban creciendo. Un sutil susurro en el aire le hacía pensar en la inminente reunión con la junta directiva que se aproximaba. Nublando esa satisfacción momentánea estaban las incertidumbres sobre las decisiones que podrían resultar de dicha reunión. Cada uno de los rostros de sus colegas reflejaba la misma ansiedad que él sentía. Era evidente que aún había un gran reto por delante. Al día siguiente, la vibrante energía de su equipo contrastó con la frialdad del entorno en la sala de juntas. Las mismas miradas escépticas estaban allí, pero con una evolución en su percepción. Joaquín se sentó al frente, con la certeza de que había abordado la vulnerabilidad de su propuesta. Sin embargo, a medida que se intensificó la discusión, la posibilidad de oponerse a versiones más tradicionales del negocio se convirtió en un desafío que requeriría mucho más que un simple argumento. Necesitaba demostrar inquebrantablemente el valor de su visión. Mientras subía la tensión, ciertas expresiones en la mesa empezaron a cambiar, y Joaquín sintió cómo los ojos lo observaban de manera diferente.
Pero el aumento de la presión también trajo consigo una confrontación directa con Fernando, quien sin dudar, volvió a interrumpir con comentarios punzantes. El lujo no debería ser solo un sueño aspiracional, es una transacción fría. ¿Cómo pretendes convertirlo en algo accesible cuando todos sabemos que lo verdaderamente importante es vender, vender, vender? Esa pregunta, que caló hondo en Joaquín, retumbó en su mente. Pero, en vez de retroceder, una nueva llama surgió en su interior. Comprendió que no solo se trataba de defender su idea, era una oportunidad para destacar lo que había aprendido sobre la autenticidad y el compromiso que había cultivado. La verdadera confrontación comenzaba allí. Demostrar que el lujo podía ir más allá de lo tradicional. Con determinación visible, Joaquín hizo una pausa, recopilando no solo su argumento, sino el cambio que había experimentado en su camino. Era el momento de transformar la presión en propósito. Porque, Fernando, el verdadero lujo está aquí, es en la conexión emocional que establecemos con nuestros clientes, afirmó Joaquín, sintiendo que su voz resonaba con un nuevo poder. La tensión en la sala se palpaba, un recurso efervescente y crítico que avanzaba del suelo hacia el centro de la mesa. Había sido un día de revelaciones, pero al mismo tiempo, numerosas preguntas surgieron. ¿Podría Joaquín realmente dar este paso decisivo? ¿Sería capaz de redefinir la noción misma de lujo en un entorno adverso? La respuesta empezaba a tomar forma, pero aún quedaba un camino por recorrer. La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Con esa sensación de anticipación y desafío en el aire, Joaquín tomó aire, preparándose para el inminente enfrentamiento. Su instante definitorio se acercaba. La sala de juntas se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde la tensión se iba acumulando golpe a golpe. Joaquín se sintió como si estuviera bajo un microscopio, cada mirada de sus colegas estudiando su capacidad de respuesta, cada comentario, una flecha arrojada en medio de su presentación. Sin embargo, el peso de la vitalidad de su propuesta había comenzado a calar hondo en su mente. Mientras Fernando continuaba insistiendo en su perspectiva comercial, Joaquín recordó las noches interminables en las que había explorado sus ideas, compitiendo entre el deseo de conformarse y la fuerza de su propia visión. El lujo no debería ser una transacción fría, pensó. Esa afirmación se convirtió rápidamente en un mantra interno. El lujo para él era mucho más que un precio elevado. Era la experiencia, la historia, el vínculo que se forjaba entre la marca y el consumidor. Necesito estrategias que respalden mi visión, reflexionó, y su mente comenzó a desenmarañar una serie de pasos elaborados que podrían llevarlo a cimentar su propuesta. Visualizó una lista de 12 estrategias que podría presentar. Cada idea era suculenta, cargada de un significado profundo que la separaba de lo comercial. Contar historias que resonaran, utilizar la exclusividad como arma de atracción, cultivar la personalización, hasta convertir cada interfase en una experiencia única. Mientras Joaquín organizaba sus pensamientos, el murmullo de sus colegas le hizo volver a la realidad. Se dio cuenta de que había un vacío, una falta de conexión que él podía llenar con su propuesta. La oportunidad de mostrar cómo un enfoque centrado en el valor emocional no solo atraparía a los clientes, sino que los convertiría en embajadores de la marca. Esta es una elección que debemos hacer juntos, se dijo. Pasando de la autodefensa a un nuevo enfoque colaborativo, Joaquín se preparó para abrir el diálogo, interviniendo en la presentación con una pregunta reflexiva. ¿Cómo podemos integrar el lujo en un concepto más inclusivo y emocional, y no simplemente verlo como un objetivo monetario? Preguntó con intencionalidad, observando las reacciones de sus colegas. Poco a poco, la atmósfera comenzó a transformarse. Algunos rostros de su equipo se contorsionaron en una mueca de sorpresa, pero otros comenzaron a asentir levemente, sintiendo la fuerza de su argumento. La disrupción había llegado. En las siguientes respuestas, Joaquín notó una chispa de interés que no había estado presente antes.
La conversación se movía hacia la creación de experiencias que trascienden los números, en cómo podrían rediseñar su enfoque de ventas, sin sacrificar la esencia de lo que representaba el lujo. Con cada intercambio, Joaquín no solo alimentaba un nuevo formato de presentación, sino que también le daba forma a su propia evolución personal. Sentía que estaba reafirmándose no solo como un líder, sino como alguien que podría cambiar la percepción del lujo en su entorno profesional. Mientras la intervención de sus colegas se expresaba con un aire de conexión, anotó mentalmente las estrategias que iban surgiendo. Colaboraciones con artistas, creaciones sinérgicas de experiencias, ediciones limitadas que se volviesen codiciadas por su singularidad. La angustia que había sentido momentos antes desapareció, sustituida por una oleada de determinación. Podía ver el horizonte de su propuesta cobrando vida entre sus colegas. Sin embargo, al final de la reunión, una figura familiar y desafiante, la de Fernando, lo interceptó en el pasillo. No creas que has logrado cambiar la perspectiva de todos. Esto es solo el inicio, Joaquín. Enfrentarás más que dudas en tu camino. Esa advertencia hizo eco en su mente y encontró un lugar cómodo en sus pensamientos. La charla había sido un buen primer paso, pero el verdadero reto apenas se asomaba en el horizonte. Joaquín supo que necesitaba más que una buena presentación. Tendría que armarse con cada estrategia y confidencialidad. Con la lista de sus próximas acciones bien presente, Joaquín sintió el peso de la responsabilidad nuevamente sobre sus hombros, pero esta vez, como una armadura que lo impulsaba hacia adelante. ¿Cómo podría, realmente, capturar lo que representaba el lujo en un entorno que lo rechazaba con fuerza? Con cada paso que daba, el deseo de comprender la resistencia se tornó en su siguiente objetivo. La batalla definitiva se acercaba, y la pregunta lo seguía. ¿Estaría Joaquín listo para enfrentar no solo a Fernando, sino a un mundo que parecía reacio a abrazar el cambio? Mientras se alejaba de la sala de juntas, sintió que cada respuesta lo acercaba más a una revelación que podría definirse, al final, como su próximo gran paso. La búsqueda de respuestas había comenzado. Con el paso del tiempo, Joaquín se sumergió en el trabajo de redefinir lo que representaba el lujo. Después de la tensión que había vivido en la sala de juntas, comprendió que su viaje no solo consistía en presentar ideas, sino en convertir cada una de ellas en realidades tangibles que desafiaran el statu quo. La presión era innegable, pero la convicción que había cultivado en su interior comenzaba a florecer en acciones concretas. Día tras día, Joaquín se reunía con su equipo. Cada sesión se convirtió en un laboratorio de ideas, donde se compartían pensamientos sobre cómo implementar aquellas 12 estrategias. El enfoque en la sostenibilidad y la personalización se tornó esencial. No solo buscaba mostrar un producto físico, sino que deseaba cultivar experiencias memorables. La historia, detrás de cada producto, se volvió el hilo conductor de su propuesta. Fue en una de estas reuniones cuando uno de sus colaboradores presentó una idea sorprendente. ¿Y si no solo creamos un producto, sino también eventos donde nuestros clientes puedan experimentar el lujo de una manera única? La propuesta resonó en Joaquín. Así que comenzó a diseñar un evento de lanzamiento que no fuera solo una exposición, sino una creación artística que entrelazara historia, estética y comunidad. A medida que el día del evento se acercaba, luchó contra la ansiedad y las inseguridades que asediaban su mente. Recordaba cada paso que había tomado desde su primera presentación hasta el intercambio desafiante con Fernando. Aquella pregunta, que una vez le había hecho dudar de su valía, solo lo había impulsado a fortalecerse. Se dijo a sí mismo, el lujo no es un objetivo, es un viaje, y hoy tengo la oportunidad de liderarlo. El evento fue un éxito rotundo. Joaquín presentó no solo sus productos, sino también los testimonios de los artesanos y proveedores que compartieron su visión de sostenibilidad. Los asistentes se sumergieron en un espacio donde cada detalle contaba una historia, cada producto reflejaba un valor, y la energía colectiva generó una conexión auténtica.
La sala vibraba con la emoción palpable de un cambio, y Joaquín sintió el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación materializándose ante él. Después de la presentación, se encontró rodeado por colegas y asistentes a quienes había tocado el corazón con su narrativa. Uno de ellos, una inversionista influyente, se acercó y le dijo: «Joaquín, tu enfoque es precisamente lo que la industria del lujo necesita. Te felicito por ser un pionero». Esa validación fue el cierre que nunca soñó, un símbolo de que su trabajo había generado un impacto y que su lucha había valido la pena. Con la noche culminando, Joaquín reflexionó sobre el proceso que lo había llevado a transformar no solo su carrera, sino su propia percepción de sí mismo. Había aprendido que ser un lujo no se trataba de ser exclusivo ni de evitar el rechazo. Era comprender que su autenticidad, sus raíces y su historia eran la esencia misma de su propuesta. El reconocimiento por parte de sus colegas no tardó en llegar, y con él vinieron nuevas oportunidades. Las conversaciones sobre sus proyectos aumentaron. Cada una lo acercaba más a su sueño de una marca que pudiera cambiar la percepción del lujo en su industria. Joaquín había conquistado su miedo, tomado decisiones decididas, y aprendido que la colaboración era poderosa. Finalmente, al mirar al horizonte desde su ventana, vio no solo sus logros, sino también el camino que aún le quedaba por recorrer. La sonrisa que asomaba en su rostro era un reflejo de la confianza que había cultivado. Se había convertido en el arquitecto de su propio destino, y sabía que cada paso dado lo había llevado a ser no solo un competidor, sino un líder en la nueva definición de lujo. Joaquín se sintió finalmente en paz. Ya no era solo un hijo del esfuerzo ajeno, había forjado su propia huella en el mundo. Su viaje estaba lejos de haber terminado, pero cada desafío que enfrentara en el futuro sería solo un peldaño más hacia la cumbre que ahora sabía que podía alcanzar. No esperen ni un segundo más para compartir y difundir esta transformación inspiradora. Es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que otros vean este mensaje de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus opiniones son valiosas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.